Seguimos transmitiendo en el segundo día de trabajos de esta 83 convención bancaria desde el puerto de Acapulco. Un día en donde los mercados pues están recuperando su estabilidad. Ayer fue un jueves negro auténticamente, pero este viernes están rebotando positivamente. ¿Quién sabe qué vaya a suceder la próxima semana? La verdad de las cosas es que hay mucha volatilidad, mucha turbulencia. Y para platicar precisamente sobre estos temas, nos da mucho gusto recibir a Alejandro Valenzuela. Él es director general del Banco Azteca. ¿Cómo estás, Darío, mi querido Alejandro? Muy bien, afortunadamente, obviamente preocupados y ocupados con el entorno mundial, como tú comentas, pero a final de cuentas contentos de estar aquí en Acapulco. A ver, Alejandro, tú mejor que nadie, que has estado en los dos extremos de la mesa, tanto en el sector hacendario, gobierno, ahora en la banca privada. ¿Cómo estás visualizando, cómo estás sintiendo estos movimientos inéditos? Porque la verdad de las cosas es que estamos viendo caídas de mercado que no se veían en muchos, muchos años, y en México también estamos viendo pues, efectos devastadores, efectos que han sido también novedosos para nuestras autoridades. Bueno, lo primero es, hay que ver en la perspectiva que esto es una crisis externa. La realidad es que yo soy de una generación donde las crisis México las fabricaba y le afectábamos al resto del mundo. No hay que olvidar que 82, 88, 94, 95 fueron crisis muy severas, muy duras, pero fabricadas en México. La realidad es que proviene del exterior, tanto por una desaceleración de la economía mundial. Estados Unidos tuvo la mayor expansión que ha tenido en su historia después del 2008 en su economía. Era natural que se desacelerara, y también el resto del mundo. Después de las secuelas del 2008 no nos acabamos todavía de bien recuperar. Pero luego, bueno, pues viene el coronavirus y se vuelve pandemia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y para colmo se pelean los rusos y los saudis y generan un choque petrolero muy fuerte. Entonces, toda esta suma de cuestiones pues genera un pánico, genera una sobrereacción que ayer, pues obviamente lo que tú comentabas, no habíamos visto nunca esta velocidad y esta amplitud de caída en los mercados. Demuestra la enorme interdependencia. Y esto también se suma a una serie de medidas unilaterales por varios países, particularmente los Estados Unidos, en donde se toman acciones que la realidad sorprenden, porque antiguamente se sentaban en algún lugar rápidamente para platicar los temas y de manera concertada. El G7, por ejemplo, tomaba las medidas. Y hoy en día estamos viendo esta visión de la globalización, estamos probablemente viendo un movimiento de desglobalización y mucho más proteccionismo y unilateralidad de los gobiernos en su toma de acciones. Entonces, la toma y la reacción de Estados Unidos también generó un pánico mayor en los mercados. Afortunadamente hoy están rebotando, pero como tú lo dices con toda claridad, la incertidumbre es de tal nivel que tendremos que irlo viendo día por día. Hoy están rebotando, pero pues está declarando el presidente Trump ya estado de emergencia en Estados Unidos, ¿no? Pues lo que Eso no es lo que dicen las últimas noticias. Lo que no sabemos es qué información puedan ellos tener que no tengamos, pero ciertamente sí está generando un aislamiento de las economías que no habíamos visto probablemente nunca. Yo recuerdo, y fue breve, el H1N1 en México en el 2009, pues sí nos puso muy preocupados, pero fue de una vida muy corta. Pero sí, también recuerdo episodios en la Ciudad de México donde ya estaban cerrando las escuelas y estaban cerrando los restaurantes y algunas cuestiones que conllevaban a que la gente se preocupara aún más. Me pareció muy bueno el comentario ayer del secretario de Hacienda de decir, veamos y trabajemos de la mano con la Secretaría de Salud, porque la secuencia de este virus pues va implicando una serie de etapas, y de acuerdo a esas etapas pues vamos viendo qué procede. Entonces hay un pragmatismo y un realismo que es fundamental, no sobrereaccionar en ello, pero también estar muy bien informados, porque pues a final de cuentas estamos hoy en día enfrentando a un desconocido. Hace referencia al H1N1 del 2009. ¿Cómo estaba la banca en ese entonces y cómo nos agarra el coronavirus en la actualidad? Bueno, en el 2009 la banca mundial estaba de rodillas después del problema del 2008, que te podrás recordar que obligó a que los gobiernos intervinieran a bancos en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Francia, en Italia, en Alemania. O sea, cosas nunca antes vistas. La banca mundial estaba teniendo que ser intervenida por sus propios gobiernos ante el quebranto masivo que se tuvo con todos los temas hipotecarios y de sobreapalancamiento del consumidor y de empresas en esos países. México, la realidad es que en el 2009, a pesar de las dificultades, la banca ya había aprendido sus lecciones del 94 y estaba bien
capitalizada con índices de liquidez muy altos y de hecho México pudo sortear muy bien esa recesión. Hoy en día, de nueva cuenta, veo que tenemos una banca responsable, una banca bien capitalizada, una banca que está manejando correctamente sus créditos, pero a final de cuentas en un entorno mundial complejo. Entonces, pues ya veremos esto cómo nos afecta. Sí nos está cambiando el mundo, pero la realidad es que México en el sector financiero está muy bien equipado para sortear estos temas. Alejandro, es bien importante que en estos momentos de turbulencias haya una perfecta coordinación y comunicación entre las autoridades. ¿Cómo estás observando? ¿Existe tal coordinación? Lo pregunto porque estamos en un nuevo régimen, como el propio presidente López Obrador lo ha dicho muchas veces. Sí lo veo, de hecho lo veo cerca porque Luis Niño de Rivera, que además de ser el presidente del ABM, pues es un ejecutivo del propio banco, de hecho preside el Consejo de Banco Azteca, lo cual nos permite ver que pues a Luis lo he visto trabajando muy de cerca, no solamente con los demás bancos, sino también con los demás sectores de la economía y con el propio gobierno, pues para encontrarle las soluciones y las avenidas correctas y coordinadas con ellos. Es un trabajo permanente, pero hoy en día esos canales de comunicación están muy abiertos y ciertamente pues habrá que ver también las propias respuestas del gobierno federal ante lo que ellos están viendo como necesidad de reaccionar en lo que está pasando. Y la banca, en un escenario donde pues es de esperarse que se adopten medidas para contrarrestar esos efectos, lo estamos observando en Estados Unidos, estímulos fiscales, inyección de capital a sectores vulnerables como la aviación quizás. ¿En México la banca está preparada para entrar al quite? Bueno, sí estamos preparados para entrar al quite, pero la realidad también hay que ver que el margen de maniobra que se tiene en Estados Unidos es de una mayor amplitud al que tenemos en México. Pero ciertamente pues yo veo que habrá que tomar medidas por parte de la banca de desarrollo, del propio gobierno federal, para darle capacidad en términos de liquidez y en términos de apoyos sectoriales, pues para atenuar el impacto que se pueda tener. Finalmente, Alejandro, ¿cómo está Banco Azteca? ¿Cómo arranca este 2020? Pues mira, lo arrancamos muy bien, es un banco que viene creciendo de manera muy importante, de ser un banco muy pequeño en el 2003, hoy en día ya en términos de activos es el banco número 9 del sistema nacional, pero en términos de sucursales y de empleados somos el banco más grande de este país y en términos de clientes somos de los 5 bancos más grandes de nuestro país, echados para adelante, obviamente cuidando mucho el entorno, pero siendo un banco mexicano y teniendo las capacidades de tomar las decisiones localmente, eso nos permite una capacidad de reacción mucho más rápida. Pues Alejandro Valenzuela, director general del Banco Azteca, muchísimas gracias. Al contrario, Darío, gracias por estar contigo y muy buen día a todos y la vamos a sortear bien. Ojalá que sí. Muchísimas gracias.